hay algunas historias cruzadas, la novela en ese sentido muy apasionante, como murió Galíndez anteriormente. Vázquez Montalbán dedicó una novela entera a la historia de Galíndez y algunas notas cruzadas muy apasionantes. Realmente Franco fue un modelo de referencia para algunos de los dictadores latinoamericanos, a pesar de que lo precedió en el poder Trujillo, pero realmente se reflejaba en él, le apasionaba la figura de Franco. Y eran un poco parecidos, salvo en algunas características personales, por ejemplo la voz atiplada, ¿no? La voz atiplada la tenían. Quizá la diferencia mayor era que, bueno, Trujillo era un chivo y Franco en ese dominio era lo más contrario. bien un hombre sobrio, ¿no? Sí, más bien lo contrario. La austeridad de Franco probablemente Trujillo no lo hubiera admirado nunca. Digo austeridad en materia sexual. De otra naturaleza, de cualquier otra naturaleza, porque hubiera sido poco Caribe eso, de una austeridad de esa naturaleza. Ese es un aspecto de la dictadura latinoamericana que no se da mucho en las dictaduras, digamos, más elaboradas, ¿no? La de Hitler, por ejemplo, la del propio Mussolini, a pesar de ser italiana, no vino acompañada de ese desborde frenético de la sexualidad que pasa a ser un ingrediente fundamental del sistema autoritario. Eso ha ocurrido en todas las dictaduras latinoamericanas, con algunas pocas excepciones, la del doctor Francia, por ejemplo. Pero en la de Trujillo sí, allí el sexo pasó a ser un ingrediente fundamental de lo que es el sistema autoritario de control, de humillación, de castigo, una especie de una sociedad de valores machistas, ¿no? Sí, de valores machistas. Y el jefe es el macho, además, el macho, ¿no? Es sí. el Además, para entender el poder sexual de alguna manera simboliza el poder político, también, eso en el caso de Trujillo fue muy claro, y por eso la humillación suprema para él fue esta enfermedad final que recortó tremendamente su potencia, digamos, viril, algo que a él humillaba, lo ofendía, lo dejaba, y que trataba desesperadamente de ocultar, porque inconscientemente, ¿no? Quizá conscientemente tenía la sensación de que si eso se sabía, que él había perdido esa potencia, se le iba a restar autoridad, se le iba a perder el respeto. ¿Pero tú crees que eso no sería verdad desde el punto de vista del imaginario popular dominicano? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que el tipo no se equivocaba. Sí, no se equivocaba. Yo creo que la gente lo hubiera percibido como una verdad. Sí. ¿Cómo va a ser dictador si ya no puede? Si no es capaz de, no puede ser cemental. No es capaz de hacer esas cosas, sí. No, sí, no. Sí. Digo, en serio, yo creo que en el imaginario popular eso hubiera ocurrido en muchos sitios, ¿no? Realmente esa pérdida de capacidad. Aunque yo creo que no era la única motivación por la que él se sentía, digamos, abrumado u ofendido. Él lo que no quería es quedar mal delante de nadie, ¿no? Eso lo cuidaba extremadamente. Hay algunos pasajes históricos, porque la lógica del poder absoluto que te decía antes es tan implacable que a él, y lo describes bien en la novela, a él le daba rabia que su jefe de inteligencia, es un personaje fantásticamente bien descrito, Aves García, sí, con todos sus orígenes mezclados, su jefe de inteligencia le tuviera admiración irrestricta a Castro en materia de seguridad. Cosa que en parte compartía sí, claro. Trujillo, ¿no? Sí. Pero el otro le tenía una absoluta admiración a Fidel porque había sabido superar y seguía superando cualquiera de las tentaciones de ir contra él, ¿no? Y él creía que tenía un sistema de seguridad infinitamente más operativo, cosa que creo que es verdad, que el propio Trujillo, que una de las características de su dictadura caudillista era presumir de no hacerse proteger. Cosa que con frecuencia hacía, como exhibición de bueno, el poder. machismo, ¿no? Eso, como exhibición de ¿no? poder. Él era un macho, no necesitaba que lo protegieran, se Tentación negaba a por un tener motivo. guardaespaldas. En realidad por eso lo mataron, ¿no? Eso es, por eso lo mataron. Ese recorrido era absurdo que lo hiciera sin protección, eso no era imposible. Nunca se le hubiera ocurrido a Franco hacer un recorrido de esa naturaleza sin protección, ¿no? El jefe de seguridad le tenía tanto miedo que le quitó la seguridad, a pesar de que gente del régimen le pedía que le pusiera seguridad a escondidas, sin que el propio Trujillo lo llevaba contra vigilancia o contra servicios. No, pero el tipo era capaz de decidir cualquier barbaridad respecto de alguien que no le cumpliera una orden. Eso, por tanto, el tipo sabía con qué jugaba. Es interesante, que yo te la voy a preguntar. Los dirigentes democráticos también son muchas veces objeto de halago, de adulación, de servilismo, muchas veces no interesado,
¿no? Muchas veces es una manifestación natural de entusiasmo, de lealtad, de adhesión. ¿Hasta qué punto esa manifestación constante de cariño, de aprecio, que llega a veces a niveles feos de servilismo y de adulación, socavan profundamente la visión que tiene un estadista de lo que es la sociedad, de lo que es el ser humano, de lo que son sus propios partidarios? Yo no sé si, primero, no sé si es una característica solo del poder político, yo creo que es del poder en cualquiera de sus manifestaciones, del económico o incluso del poder literario, cuánta gente se acercará a adularte irrestrictamente. No digo apreciarte. Sí, bastante, ¿no? Sí. Probablemente. No, pero para eso están los críticos literarios, para contrarrestar. Justamente eso iba. Y en democracia, para eso están los críticos por definición, que son la oposición, más los críticos por definición, que son los periodistas. Por tanto, eso compensa algo. Pero yo creo que debe depender mucho de la personalidad. Una vez tenía una conversación con Fidel Castro, y era una conversación, digamos, una discusión un poco dura, y estábamos hablando de estas cosas. Digo, hombre, pero si la verdad es que en el ejercicio del poder uno siempre se encuentra con gente que se opone, que está en contra, y no sé cuánto. Yo más o menos como en los toros. Y él me decía, dice, unos en favor y otros en contra. Digo, no, unos se acuerdan de tu padre y otros de tu madre. Normalmente. No lo entendió del todo bien, o sea, pero no, por lo menos creo que no le gustaba aceptar esa realidad. Entonces yo creo que si la virtualidad de la democracia no es más que eso, es tirar de los pies para que la gente no pierda la dimensión de su estatura, que diría Machado, ¿no? Porque claro que obviamente que hay adulación y al mismo tiempo hay crítica, y si uno no está totalmente cerrado a la crítica, esa es una de las cosas que te quería decir. La otra es que todo poder tiende a concentrar más poder. Pero no digo del poder político, que es obvio, pero todo poder tiende a la concentración de poder. Incluso en esto que llamamos mercado, si no hubiera reglas, lo que habría serían monopolios u oligopolios como mucho. Oligopolios puestos de acuerdo, pero siempre habría sobre todo monopolios. Si no hubiera reglas para eliminar la tentación de la monopolización del poder en cualquiera de los sentidos. Yo creo que el éxito está relacionado también con la mayor dosis, o se relaciona con la mayor dosis de control de poder. ¿Cuál es el éxito de una empresa? Ocupar más espacio de mercado. ¿Y cuál es el límite? Ninguno. La totalidad del mercado. ¿Y cuál es el éxito de un político? Aquí que en España se perdió la moda de decir que se querían mayorías absolutas. Ningún político deja de querer mayorías absolutas más que las que no quieren tener responsabilidad política. Y esos son mucho más peligrosos. O sea, los que son predicadores, pero no están dispuestos a dar trigo, estos son un peligro público. Por lo menos los que están dispuestos a comprometerse con el gobierno, con el poder y con la realidad, eso ya es otra cosa. Por tanto, esa lógica existe también en democracia. La virtualidad de la democracia, mientras más madura sea, es decir, mientras más ciudadanía haya, mejor, es que pone límites a un desarrollo natural de la expansión del poder. ¿Por qué crees tú que en los países anglosajones no ha aparecido en la historia un personaje como Trujillo, como ninguno de esos espantosos hombres fuertes de las que están plagadas las historias de nuestros países, de los países iberoamericanos? Sí, ¿Por qué Gran Bretaña no ha tenido nada equivalente? ¿Por qué Estados Unidos no ha tenido nada equivalente? Evidentemente no es una cuestión que tenga una explicación biológica, ¿no? Es una explicación de tipo histórico, cultural. Cuando se habla de anglosajón habría que quitar la parte sajona, porque sí han tenido las partes bueno, sajonas. por eso, este son los casos de Gran Bretaña, y Estados Unidos, ¿no? Bueno, Son países donde bueno, digamos, hay muchos manchones, muchos borrones en su historia, desde luego. Pero dictadores como los que hemos producido nosotros, los iberoamericanos, ellos no han tenido. Han pasado experiencias muy duras, muy graves para su sistema democrático, para sus instituciones de la sociedad civil, pero este tipo de personajes, que en cambio nosotros sí hemos producido, de los que todavía tenemos algunas muestras contemporáneas, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que culturalmente a nosotros nos precipitó en esa dirección?
Fíjate que yo nunca he encontrado la explicación y me he hecho la misma pregunta y lamento frustrarte, ¿no? Porque aquí lo que sí me ha dado rabia a veces, ¿no? En España hemos visto a veces como algunos de los conversos a la democracia o de los recién llegados a la democracia, aunque no sean conversos, han pretendido darle lecciones de democracia a los británicos, ¿no? Que llevan tantos años disfrutando de una democracia. Sí, eso lo hemos visto aquí, incluso en muchas tertulias radiofónicas. Bueno, y las críticas acerbas porque la Cámara de los Lores no es democrática ni representativa y hace de Tribunal Supremo y no sé cuántas. En fin, los fundamentalistas de la democracia, ya sabes que son uno de los enemigos más graves de la democracia que se padecen, ¿no? Sobre todo si son conversos. Entonces, yo nunca he encontrado del todo la explicación. Yo creo que el sistema es flexible, es mucho más flexible con más contrapesos reales que los sistemas latinos y que los sistemas no anglos, e incluso que los sistemas sajones, tienen menos influencia del derecho romano, que es un corpus jurídico muy cerrado, que ya preveía además, el sistema jurídico romano preveía como tipo de poder la dictadura, ¿no? Como una de las manifestaciones del poder. Y en Gran Bretaña, debo decir, en Estados Unidos, claro, un país tan reciente que es una democracia local y un poder global, lo cual es una combinación fantástica. Cuando todo el mundo estaba preocupado aquí por quién iba a ser finalmente presidente, si Gore o Bush, con aquel recuento extraño de votos, allí no tenían esa preocupación. Estaban mucho más preocupados fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. La gente de Wisconsin no le parecía aquello lo más dramático que iba a ocurrir en el año, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos la virtualidad, la potencia del sistema es que la democracia es profundamente local. El poder que ejercen es global hacia afuera, hacia adentro es mucho menos global. Pero una democracia local es muy difícil liquidarla, muy difícil. Una democracia local es, digamos, la fe en las instituciones civiles. Es lo que a mí me impresiona mucho en los países, digamos, en gran parte, anglo. En gran parte, sí. Ocurre allí, en Gran Bretaña, que conozco más porque vivo allí parte de mi tiempo, y en Estados Unidos también, la gente naturalmente cree que las instituciones funcionan, que es exactamente lo contrario de lo que nos pasa a nosotros, y en eso no creo que haya gran diferencia entre España y Hispanoamérica. Nosotros tenemos la sensación de que nuestras instituciones no funcionan, que nos van a contar el cuento, que las instituciones al final van a fallarnos. Tenemos una desconfianza natural, seguramente porque nos han fallado muchas veces, pero a los ingleses, a los norteamericanos, las instituciones les han fallado muchas veces, y sin embargo hay esa confianza innata en que la institución al final va a cumplir. Y yo creo que eso da al sistema democrático una solidez que en nuestros países no ha llegado a tener nunca, ¿no?